Grabar. Entonces, les decía que hace un rato les dije que ahora no es necesario ni siquiera poder cultivarlas, porque uno simplemente analizando el ADN que hay en una muestra ambiental puede saber, después secuenciando, viendo las letritas, la secuencia de ese ADN, puede saber qué especies están presentes. Y de esto vamos a hablar, de la metagenómica, que es esta posibilidad de estudiar microorganismos sin necesidad de cultivarlos a partir de analizar la secuencia del ADN. De esto vamos a hablar en la materia, en la segunda parte, sobre el final ya de la materia. ¿Por qué son importantes los microorganismos? Estamos todos, ¿no? Nada más que hay alguien sale espera todavía. Ahí está. ¿Por qué son importantes? Bueno, qué sé yo, millones de cosas. Ya les dije que, primero porque son, por ejemplo, las cianobacterias, que son unas bacterias de las cuales hablaremos a lo largo de las clases, son fundamentales porque generan gran parte del oxígeno que permite que todos los demás seres vivos podamos existir. De hecho, la aparición del oxígeno en la atmósfera primitiva de la Tierra no tenía oxígeno. La aparición del oxígeno se debe a estos microorganismos, a las cianobacterias. Gracias a ellas aparece el oxígeno en la atmósfera, y una vez que aparece el oxígeno en la atmósfera, aparecen toda una nueva cantidad enorme de microorganismos, en particular los eucariontes. Los eucariontes aparecen una vez que hay oxígeno en la atmósfera, y como dije, en respuesta a las cianobacterias. Bueno, y tienen un montón de funciones importantes los microorganismos, y sin ir más lejos, subí este artículo que pueden leer está en el aula virtual, que habla sobre, bueno, ¿por qué son importantes los microorganismos? Entonces, los invito a que lo lean porque es recontra interesante darse cuenta que uno, por ejemplo, tiene más células, microorganismos en el cuerpo que células del cuerpo. Hay más células de microorganismos que células humanas, ¿sí? Tengan en cuenta que las células de los microorganismos, de las bacterias que habitan en nuestro cuerpo, en general son más chiquitas. Entonces, son por ahí en volumen, no son importantes, pero en cantidad son muchas más que las células de nuestro cuerpo. De hecho, el artículo dice que si lográramos eliminar todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, bajaríamos 2 o 3 kilos, creo que es la cifra, ¿sí? Es decir, que si quieren bajar de peso, pueden eliminar a todos los microorganismos que viven en su piel, en su tracto urogenital, en su tracto gastrointestinal, en el intestino, en la nariz, en los oídos, y hacen que todos esos microorganismos se mueran y se vayan, van a bajar 2 o 3 kilos. Ahora, no se los recomiendo. Todos esos microorganismos cumplen un papel fundamental en la salud, ¿sí? No tenerlos causa muchos problemas, y esto parece raro, ¿no? Porque uno siempre asocia la palabra microorganismo con enfermedad. Y es verdad que hay muchos microorganismos que causan enfermedades, pero hay otros tantos que generan beneficios. Por ejemplo, gran parte de los procesos de digestión que ocurren en nuestro intestino dependen de la presencia de microorganismos que habitan adentro de nuestro intestino. Si no estuvieran, no podríamos digerir ese alimento y tendríamos grandes problemas. Tanto es así que este artículo habla sobre los problemas que tienen las personas, por ejemplo, que están expuestas a quimioterapia, que es un proceso donde se mueren un montón de células y se mueren un montón de microorganismos, en vistas de intentar detener un proceso de cáncer. Y estas personas tienen un serio problema en su estómago, porque al morirse los microorganismos no pueden digerir. Entonces, este artículo habla sobre cómo están encontrando la vuelta a ese problema, y es una solución muy extraña. Y si lo leen van a ver que están pensando, si no se ha hecho ya, que no me acuerdo si se hizo o se está pensando, trasplantes de materia fecal, ¿sí? Una cosa completamente extraña, pero al parecer darle materia fecal de una persona sana, meterla dentro de una persona que ha sufrido un proceso de pérdida de microorganismos, hace que esos microorganismos que están en la materia fecal colonicen de vuelta ese intestino, y el cuerpo empieza a funcionar de vuelta de manera correcta, ¿no? Una cosa muy extraña. Los invito a leer el artículo, y hay una charla TED también acá en este link que habla específicamente sobre eso. Bueno, ¿por qué tienen que estudiar esto? Bueno, hay 1000 razones por las cuales un ingeniero ambiental tendría que saber de microbiología ambiental. Acá hay algunas de ellas.
La primera es que muchos de esos microorganismos participan de ciclos biogeoquímicos, del ciclo del nitrógeno, del azufre, del dióxido de carbono, cosas que van a tener que ver con la práctica del ingeniero ambiental. Los ingenieros ambientales podrían estar vinculados con este tipo de servicios que pueden brindar los microorganismos, o sea, la posibilidad de utilizar transgénicos o de generar transgénicos, como el maíz o la soja. Para la generación de energía, hay mucha cantidad de estudios vinculados a cómo producir biocombustibles o cómo producir electricidad a partir de microorganismos. Los procesos de bioremediación, bueno, claro que grandes son un montón de procesos que tienen que ver con la eliminación de contaminantes requieren de la participación de microorganismos. La generación de nuevos materiales, ¿sí? que sean más fácilmente biodegradables, tienen que ver también con la presencia de microorganismos. La opción de una minería más amigable con el ambiente, que no utilice compuestos químicos perjudiciales. Es posible lixiviar minerales sin necesidad de utilizar esos compuestos químicos que después causan tantos problemas utilizando microorganismos. Y los microorganismos también nos sirve estudiarlos para ver cómo detener procesos de los cuales son responsables que generan muchas pérdidas monetarias, ¿sí? Esto es lo que creo que trabaja un poco Ana, ¿no? El rol que tienen los microorganismos en la corrosión de los metales, ¿no? Que causa muchos problemas. Entonces, desde ese punto de vista también es interesante. Y hay otros tantos, este es solamente un menú breve de todas las cuestiones en las que participan. No sé, tenemos que hablar de los microorganismos, digo, ¿cómo los dividimos? Bueno, yo ya hice una primera división por el tipo de célula, les dije, hay procariontes, que lo vamos a dividir en arqueobacterias y eubacterias, y hay eucariontes. Dentro de los eucariontes hay 4 reinos, los animales, las plantas, que no los vamos a ver en la materia porque no tienen microorganismos, no hay microorganismos dentro de esos reinos, los protistas o protozoos, que es lo mismo, y los hongos, que sí los vamos a ver porque tienen dentro de esos reinos, hay especies que se consideran microorganismos. Hay otras que no, pero hay especies que se consideran microorganismos. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente de esto en la materia. Después vamos a ir entrando al detalle de qué hay dentro de las arqueobacterias. No son todas iguales. ¿Qué hay dentro de las eubacterias? No son todas iguales. Bueno, acá tienen ya divisiones, ¿no? Dentro de las bacterias, dentro de las arqueobacterias, dentro de los eucariontes, tienen divisiones, ¿sí? Lo importante, y es a lo que me quiero referir ahora, es que todas estas diversidad de microorganismos, millones y millones de diferentes microorganismos que existen, microorganismos y organismos, macroorganismos, que existen hoy, salieron en algún momento de uno o más, de un primer microorganismo, de un primer ser vivo. Algunas teorías dicen que hubo más de uno, pero sumamos que fue uno, al cual llamamos LUCA, ¿no? LUCA es la abreviatura en inglés de Last Universal Common Ancestor, ¿no? Es el último antecesor común. Eso sería el primer ser vivo que se formó. De ese ser vivo, por un proceso que se llama evolución biológica, surgieron los millones y millones de seres vivos que existen en el presente. Entonces, vamos a hablar de ese proceso de evolución biológica. Tiene que ver que algo creo que los que estuvieron en ecología conmigo, repito, hemos visto, y creo que con Irene también ven algo de evolución biológica. Muchas veces se presenta, cuando yo por lo menos lo doy en ecología, normalmente hago énfasis en la visión de la evolución biológica como la lucha por la supervivencia, y se presenta medio como una lucha armada, a ver quién es el más rápido o quién tiene más garras más largas o dientes más fuertes para poder vencer en esa lucha por la supervivencia y dejar descendencia. Eso es verdad a medias, ¿sí? Hay otras cuestiones que también son importantes en la evolución y que son mucho más importantes en el mundo de los microorganismos, en la evolución de los microorganismos, que tienen que ver con la cooperación. La evolución no solamente es lucha entre seres vivos para dejar descendencia, la evolución también es cooperación e interacción entre seres vivos para dejar más descendencia, ¿sí?
los seres vivos pueden unirse y obtener una ventaja adaptativa que permite que los genes pasen a las siguientes generaciones, ¿sí? Entonces, eso ocurre mucho en la microbiología. De hecho, la formación de la célula eucarionte, hay la teoría endosimbiótica que hizo Margulis, la persona de la que mencioné previamente, o que mencionaba el video, dice que originalmente dos células procariontes se unieron entre sí para formar una célula eucarionte, ¿sí? Una de las células se metió adentro de la otra y formaron una célula que tenía una ventaja por sobre el resto, y esa célula empezó a aumentar su cantidad en la población, ¿sí? Y los genes empezaron a pasar a las células descendientes y empezó a aumentar su cantidad. Y ese proceso de evolución se debe a un proceso de cooperación. Los seres vivos entraron en cooperación y eso hizo que pudieran evolucionar. Bueno, este artículo que también subí al aula virtual, comenta eso, comenta cómo es la evolución vista desde este punto de vista, desde la cooperación, ¿sí? Los invito a leerlo, es muy, muy interesante. Y ahora, un poco, recién hablé de Luca, ¿no? De ese primer ser vivo que se formó alguna vez. Bueno, ¿cómo llegamos a ese primer ser vivo? ¿Cómo pasamos de la materia inerte a tener un ser vivo? Bueno, para eso está la teoría de la evolución química, ¿no? La explicación de cómo a partir del mundo inerte llegamos al primer ser vivo. Hay un experimento clásico muy, muy importante, que es este de Miller y Urey, que de alguna manera es el sustento de esta teoría de la evolución química, de cómo apareció el primer ser vivo, ¿no? Ellos experimentaron en un laboratorio, pusieron las condiciones de la atmósfera primitiva de la Tierra con las cosas que había y demostraron que se podía formar materia orgánica a partir de materia inorgánica de manera espontánea, bajo ciertas condiciones. Entonces, esa formación de materia orgánica sin que hubiera seres vivos ocurrió en esa para la primera formación, para la formación del primer ser vivo, es lo que intenta explicar la evolución química. Y tengo dos videos para mostrarles de eso. Vamos a empezar por, estos los tienen acá, pero yo los tengo en mi escritorio, entonces vamos a dejar de compartir y los voy a mostrar desde mi escritorio. Vamos a ver. ¿Cómo? Compartir y vamos a poner acá. Clase. Origen de la vida, primer ser vivo, ¿no? Sí. Vamos a ver entonces, primer ser vivo. No están escuchando, ¿verdad? Sí, pero no se ve. ¿No se ve? Ah, se escucha, pero no se ve. Ok, porque no estoy compartiendo. Sí. ¿Cómo hago para compartir? Vamos a ver. Vamos a... Pero sí estaba compartiendo, pero estaba compartiendo mal. Compartir, ¿dónde está el video? Acá. A ver, compartir. Ahora ven algo que dice carpetas, ¿no? Todos los videos, algo así. Sí. Sí. Sí, pero a ver cómo hago para ir al video. Quizá la verdad no puedo ir al video. Bueno, espérenme un segundo, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver acá. Esto tengo que dejar. Necesito que me lo notifique. Ahí está. Y ahora sí, entrar acá. Acá. Compartir. Ahora sí. Ahí están viendo, ¿no? Estudio Jaime. Sí. Bueno. ¿Escucha, no? ¿Están escuchando, verdad? ¿Tiene que ver alguien leyendo o...? Porque es como un ruidito nada más. ¿Un ruidito? ¿No se escucha que habla una persona? A ver, ahí. Está nombrando personas, ¿no se escucha? Como que de fondo se escucha, me parece.
A ver, voy a poner a ver si estoy compartir sonido, a ver ahora. Emiliano León, Mariana Raquel Félix Tejeda. Ahora sí. Listo, dale. Diego Castro, Augusto Gaspar Fosado, Mateo Toledo Sotelo, El Chiqui y Natanael Paloma. ¿Cuál fue el primer ser vivo? Antiguamente se creía que era posible que algunos seres vivos se crearan a partir de materia no viva. Incluso pensadores tan inteligentes como Aristóteles, Descartes o hasta Newton creían que era posible esta generación espontánea y que los ratones se formaban a partir de trapos viejos y cereales, los cocodrilos de troncos flotantes y las moscas a partir de la carne podrida. Pero en 1668, Francesco de Redi hizo un experimento en el que demostró que si las moscas no podían poner sus huevos en un trozo de carne, entonces no surgían gusanos. Y en 1859, Louis Pasteur lo confirmó con otro experimento. Entonces, si omne vivum ex vivo, o sea, todo lo vivo procede de algo vivo, ¿cómo se originó la vida? Todos los organismos vivos están formados por tres tipos de sustancias llamadas macromoléculas: las proteínas, formadas por aminoácidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Y todas estas sustancias tienen como base 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los más comunes del universo. Pero si agarramos un puño de ellos y los revolvemos, no sale nada vivo, ni siquiera se forman macromoléculas. Algo tuvo que haber pasado hace 3.500 millones de años para que estas moléculas se formaran. Darwin sugirió que este proceso se pudo dar en un charquito tibio en la Tierra primitiva, pero tendría que ser un ambiente muy diferente al de ahora. El bioquímico ruso Alexander Oparin propuso que en ese entonces la atmósfera de la Tierra era mucho más rica en gases como el metano y amoníaco. Poco después, Stanley Miller y Harold Urey hicieron un experimento increíble. Pusieron en un matraz agua y los gases metano, amoníaco e hidrógeno. Le añadieron calor y chispas eléctricas como si fueran rayos para simular la atmósfera primitiva. Después de un día, el agua se puso rosa y luego de una semana se formaron hasta 20 aminoácidos diferentes. Los bloques básicos de la vida ya estaban allí. Pero pasar de aminoácidos a una célula viva es como pasar de un ladrillo a un edificio. La célula tiene estructuras complejas con funciones definidas. La membrana, por ejemplo, es esencial para formar un organismo autónomo. Se ha intentado replicar en el laboratorio y aunque no se ha creado ninguna protocélula, el científico de la India Krishna Bahadur produjo unas esferitas de fosfolípidos a las que llamó Jiwanu y que podrían tener trazas de ARN. Se piensa que antes que el ADN, fue el ARN la primera molécula capaz de replicarse a sí misma. Estas moléculas están hechas de nucleótidos y experimentos muestran que estos nucleótidos o bien vinieron del espacio o se pudieron formar no en el charquito tibio que decía Darwin, sino en ardientes lagunas de islas volcánicas azotadas por tormentas eléctricas. O sea que la historia bien pudo ser así. La Tierra está ardiente y tormentosa, llena de gases orgánicos. Los rayos azotan un cuerpo de agua y catalizan reacciones que forman aminoácidos y quizá nucleótidos. Muchos se destruyen, pero uno de ellos queda envuelto en una peculiar esferita de grasa que lo protege y le permite duplicarse. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Es Luca, nuestro último antepasado común universal. Los primeros seres vivos surgieron hace 3.500 millones de años y probablemente fueron quimiótrofos, estas bacterias que ahora viven en las chimeneas en el fondo del mar. Después, las células se pudieron asociar para formar los primeros organismos pluricelulares, algas, animales como las medusas, las esponjas y los corales. Luego, crustáceos, moluscos, nautilos, helechos, peces, árboles, anfibios, reptiles, mamíferos, primates, cromañones, tu abuelita y tú. ¡Ah! Y tu perro. De esa celulita descendemos nosotros y toda la majestuosa diversidad de seres con los que compartimos este increíble planeta. Curiosamente. Apoya a Bueno, entonces este video de una forma didáctica, a mí me gusta, explica este proceso, ¿no? Que nos llevó desde la materia inerte
a Luca, ¿no? Ese primer ser vivo, y después como ese primer ser vivo pasamos a toda la diversidad de seres vivos que existen hoy en día. El segundo video no voy a hacer a tiempo de mostrarlo, pero los invito a que lo vean ustedes. Cuenta con un poco más de detalle esa segunda parte, ¿no? Cómo pasamos de Luca a tener esa gran diversidad de seres vivos. Habla un poquito de eso, habla de la formación de la célula eucarionte a partir de la procarionte, esto que dijimos que explica la teoría endosimbiótica. Eso se los dejo para que lo puedan ver ustedes. Solo quiero ir terminando ya. Hoy vamos a terminar antes. No sé si Ana está conmigo o está... Sí. Estoy. Estás viendo, de hecho. O sea. No te estoy viendo porque tengo la pantalla. Bueno, un poco... Podemos hacer como ustedes quieran. Podemos empezar la segunda clase hoy. Arranca la que viene, Ana, porque va a quedar todo... En total van a quedar los otros temas que todo lo que es taxonomía lo vamos a ver la clase que viene. Sí, arranca la que viene. Y arrancamos un poco con ya la segunda clase, si están de acuerdo. Tratamos de hacer unos 20, 25 minutos más de clase. Ok. Lo que sí quiero que utilizar estos minutos finales es para presentarles esta primera tarea que tienen para hacer. Como ven, tienen tiempo, o sea, la fecha límite para subir esta tarea al foro, o sea, la tarea esto que están viendo en esta slide, lo voy a subir a un foro dentro del aula virtual. El foro se va a llamar TEA y va a tener esta fecha límite, y ahí van a tener que subir lo que ahora les voy a decir, ¿sí? Dicho sea de paso, en el aula virtual ya subí el BROC, el libro de cabecera de la materia, subí el artículo de el metagenoma, no el metagenoma, no, el metabioma, se me fue el nombre, el microbioma, perdón. Subí el artículo del microbioma humano, subí el artículo del planeta simbiótico, que habla esto de la importancia de la cooperación entre seres vivos en la evolución biológica. Subí un artículo que habla sobre la evolución química y subí un artículo que habla sobre la evolución biológica, ¿sí? Entonces tienen 4 artículos subidos, más los videos que les mostré, de los cuales les mostré 2 en la clase, y uno más que no vieron, que pueden ver. Todo eso lo tienen a su disposición como material de esta clase. Y me faltaría entonces subir esto que les voy a presentar ahora, lo voy a subir en un foro que va a decir tarea, también lo van a tener ahí. Voy a subir la PowerPoint de hoy, que va a estar corregido el tema del feriado que me marcaron al principio, y voy a subir los links a las grabaciones de esta clase. Van a ser 3 links, ¿no? Porque la clase está dividida en 3 partes. Se nos cortó por los cortes que tuvimos. Van a tener todo eso en el aula virtual a partir de mañana, no, por ahí pasado va a estar subido todo eso. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? La tarea es, ustedes van a tener, acá tienen una lista, están viendo, ¿no? Lo que estoy mostrando, sus nombres en la pantalla, y a la derecha tienen un microorganismo o un grupo de microorganismos y un número, ¿sí? El número es el número que corresponde a donde está la información de ese microorganismo, de ese grupo de microorganismos en el BROC, ¿sí? En el BROC, este número corresponde a la página, esperen que no lo leo acá, pero se me cortó. Creo que es la página en la versión impresa, ¿no? No necesariamente es la página de la versión electrónica, es la página de la versión impresa. Ahí encuentran... Sí, me tocó el mejor. ¿Tocó el mejor? No sé quién habló, pero me alegra. De las algas. ¿Te gustaban las algas? Genial. Entonces, cada uno va a tener que, en base a esto que le tocó, que puede revisar en la página del blog, que lo tiene disponible, va a extraer esta información. Por un lado, va a mencionar características morfológicas de ese microorganismo o grupo de microorganismos, ¿sí?
el tipo de célula, si es eucarionte, si es procarionte, el tamaño, si lo dice, es una célula, van a ver que hay células de microorganismos de distinto tamaño, hay algunos que son más grandes, otros que son más pequeños. La forma, algunos tienen forma de coco, otros de bacilo, otros de espirilo, otros no sé, en fin. Y las estructuras celulares especiales, algunos microorganismos tienen ciertas estructuras que solamente tienen esos microorganismos, que son importantes para su funcionamiento y que no están en otros. Entonces van a intentar destacar de cada microorganismo o grupo de microorganismos ese tipo de cuestiones morfológicas. Van a también destacar las características funcionales del microorganismo, es decir, el tipo de metabolismo. ¿Qué hace ese microorganismo? Hace fotosíntesis, hace respiración, respiración aerobia, anaerobia, fotosíntesis oxigénica, anoxigénica, litotrofia, fermentación. ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? ¿Cómo obtiene su energía? ¿Cómo se reproduce? ¿Qué tipo de división celular tiene? ¿Cuál es el ambiente donde vive? ¿Sí? Esto, entiendo que una parte va a estar en el blog, en la página del libro que les dije, y hay otra parte que no está, intenten completar con otra fuente. Y lo último es la importancia ecológica. ¿En qué proceso participan ese grupo de microorganismos? Por ejemplo, si les tocara cianobacteria, sería fundamental que dijeran, bueno, las cianobacterias son fundamentales para la aparición del oxígeno en la atmósfera. Les tocara desulfovibrio, que creo que es, no estoy seguro, sí, tiene que ver con el ciclo del azufre. Les tocara, ¿cómo? Una sulfato reductora en general. Claro. O si les tocara nitrosoma, tiene que ver con el ciclo del nitrógeno. Bueno, ustedes lo van a ver en el blog, lo va a decir eso, y si no, cuando completen otra fuente lo van a encontrar. ¿Y cuáles son los beneficios o perjuicios? Por ahí algún grupo de microorganismos justo causa algún problema para los seres humanos, otros por ahí causan beneficios. En fin, todo eso sintético lo van a subir en el foro, van a ponerle el título en el foro uno sube un mensaje, ¿no? Entonces el título del mensaje va a ser el microorganismo que les tocó. Si te tocó cianobacterias, vas a poner el título del mensaje cianobacterias. Y en el cuerpo del mensaje vas a poner la información que encontraste de las cianobacterias de características morfológicas, funcionales e importancia ecológica. Básicamente esto está en la clase anterior al parcial, ¿verdad? Porque es la clase que después de la siguiente es la que les tomo parcial. Esto también es una especie de repaso porque Ana va a estar hablando de esto. Ana les va a hablar de tipos de metabolismo. Ya les mostré yo el cronograma y les dije, Ana va a estar hablando de estas cosas, ¿sí? En las primeras clases probablemente hable de alguna de estas cosas, ¿sí? Va a hablar de cómo es una célula, qué hay adentro de una célula, y va a hablar de qué ocurre adentro de una célula, cuál es el tipo de metabolismo que tiene. Entonces esto, si lo quieren ver, es como una aplicación de las cosas que va a decir en general Ana. Ustedes lo van a aplicar a un microorganismo concreto o a un grupo de microorganismos concretos, ¿sí? Van a conocer un ejemplo concreto de eso. Ana va a hablar de respiración aerobia, pero no va a hablar de E. coli o Pseudomonas, quién lo hace, o por ahí lo menciona al pasar, pero no se va a concentrar en eso. Ustedes van a mostrar ejemplos de microorganismos con nombre y apellido o con grupos de microorganismos que llevan adelante determinados procesos o tienen determinados metabolismos o tienen determinadas características morfológicas. Esa es la intención del ejercicio, ¿sí? Así como ustedes conocen, van a un zoológico y conocen, qué sé yo, que las jirafas son animales, que los pinos son vegetales, que las setas son hongos, no sé, pero probablemente no sepan, si hablamos de microorganismos, si E. coli es una arqueobacteria o es una eubacteria o es un eucarionte, y un poco la idea es ir haciendo eso. Y tampoco probablemente sepan si E. coli puede hacer respiración o fotosíntesis, y ustedes sí saben que, no sé, que un árbol hace fotosíntesis y que una jirafa no hace fotosíntesis. Entonces un poco es llevar ese conocimiento que ustedes tienen del mundo macro, llevarlo o enriquecerlo también en el mundo micro. Esa es la intención de la tarea. Cualquier duda... Profe, sí. una pregunta. ¿Puede volver a la parte donde están asignados? Yo soy Cormac Paulina y no dice páginas porque no está en el libro, o sea, busco en otro lado. Sí, se cortó, perdóname. Cuando acá se cortó, lo pegué y lo corté mal. Lo voy a corregir cuando lo suba cuando suba la PowerPoint, voy a corregir esta slide y vas a tener la página, no te preocupes. Voy a anotarme acá para no olvidarme, pero vas a tener la página. Sí, tiene página en el libro. El tema es que queda como un espacio en el margen, por eso. Incluir. Yo soy la antepenúltima, por eso.
¿Cuál sos? Esta es Género, Antonio. Cormac Paulina. Acá dice 604. No, el de Antonio. arriba. Igual vos sos mucho más bueno que yo jamás les hubiera puesto la página. Ah, ¿viste? Te la busco. Yo te voy a poner la página. No, Después no la- importa, o sea, si está lo busco yo para saber si estaba en el Sí, libro. ahora me haces dudar. Déjame que yo me lo puse para revisar, así que Ok, las listo. páginas las van a tener. Dale, gracias. Igual, si ahí empiecen a hacerlo, les digo, está bueno el ejercicio porque va a acompañar lo que les va a ir comentando Ana. Y tienen tiempo, no es que tienen que empezar ya. Por ahí pueden esperar la clase que viene y la otra, que Ana ya les va a dar un panorama de un montón de cosas y van a entender mucho más lo que lean, porque probablemente si van a leerlo ahora van a encontrar un montón de cosas que no entienden. Pero bueno, está bueno que esto sirva también para eso, para contrastar la información que les va a estar dando Ana con lo que está ahí y bueno, si surgen dudas, que seguramente van a surgir, la clase en la que van a presentar, en realidad no van a presentar, ustedes van a subir todo y yo lo voy a presentar porque no hay tiempo de que cada uno hable, pero ahí van a tener oportunidad de hacer preguntas, de decir, mira, yo leí esto y no entendí qué era, no entendí por qué ponía esto, o sea, la clase es también para eso y para que todos conozcan, como dije antes, un poco de este mundo de los microorganismos, ¿no? Para que hagamos nuestro propio zoológico de microorganismos, de alguna manera. Bueno, listo. No tengo nada más para decir. Bueno, ya en realidad quedan solo 7 minutos, así que yo diría que cortemos la clase y recién arrancamos. Sí, sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Mi lado queda lo siguiente, como les dije, subir la PowerPoint con las correcciones correspondientes al aula virtual, subir los links a las grabaciones. De su lado queda empezar a pensar en esa tarea, pueden empezar a leer la página del blog o simplemente tenerlo presente que lo van a tener que hacer y asistir a la próxima clase. Ana les va a estar enviando un nuevo link, van a tener un par de clases con ella y nosotros nos vamos a volver a reencontrar recién en la clase donde tienen que presentar, donde vamos a presentar estas tareas. ¿Sí? Profe, Claro. perdón, Sí. ¿la tarea esta quieren tipo en PDF o un Power querés para presentarlo? No, esto se sube cuando veas el foro, supongo que lo habrás visto, es como, es un foro, no es un... Ok. Bueno, sí, lo podría subir en PDF, entiendo, porque puedes adjuntar, pero yo diría que no lo suban como adjunto, lo suban en texto plano, porque así es más fácil de leer, si no tenemos que bajar el archivo y leerlo. Súbanlo en texto plano, y estamos hablando, no lo aclaré ahí, pero estamos hablando de no más de una página A4 de información, ¿no? No más de eso. O sea, no quiero un choclo de 10 hojas porque no me da el tiempo de presentarlo en la clase. A lo sumo, una hoja de tamaño A4, no más que esa información. Lo suben con el texto plano. No hace falta que pongan imágenes voy a buscar yo en todo caso para presentarlo. Solamente el texto plano con las cosas que encontraron o que consideran importantes de lo que dije. Características morfológicas, funcionales y procesos ecológicos, los 3 puntos que les marqué. Si no encuentran alguna de las cosas en el blog, intenten en la medida de lo posible de consultar otra fuente. Si no lo encuentran, bueno, dejan vacío eso, no lo veré yo como lo completo. ¿Estamos? Ok, buenísimo. Bueno, Perfecto. listo. Entonces se están viendo con Ana el próximo miércoles y conmigo en un par de clases. Buena semana para todos. Bueno, Chao. suerte. Muchas gracias. Buena semana. Buena semana. Buena semana. Chao, profe, gracias. Buena semana.